Estoy seguro que está bueno este caldero. ¿Sí? Estoy seguro. Bueno. Ya, ahí están Eugenia, no sé cuánto. Oh, ya se conectaron. Cuando todo silenciado, ¿no es cierto? Cámara apagada y silenciado. Me imagino. No, el micrófono está abierto, silenciado.
Cristóbal. ¿Me escuchas? Cristóbal, ¿me escuchas? ¿Ahí me escucha, Cristóbal? Daniela, ¿Ahí ahí me te escuchas? escucho. Sí, ahí te ¿Sí? escucho. Sí. Ya, perfecto. Estábamos medio nerviosos acá con la Ignacia que no podíamos encontrar el sonido. Ya, súper. Ya. Ahí, ahora veo tu presentación. Ya. ¿Se ve ahí? Se ve, sí. Ya. Vamos a partir porque ya son las 7:01 y queremos darles a todos muy buenas tardes en la Municipalidad de Vitacura. Les queremos dar la bienvenida a la charla que va a dar hoy día, la clase que va a dar hoy día Cristóbal sobre jardines de bajo requerimiento hídrico. Y los queremos invitar a aprender cómo convertir nuestros jardines en lugares que sean donde prospere la naturaleza y que usemos especies y técnicas mucho más sustentables. Nuestro expositor Cristóbal Elgueta, él es ingeniero forestal y paisajista autodidacta y se ha dedicado al paisajismo ecosistémico junto a su socia Macarena Calvo. Así que invito a Cristóbal a contarnos hoy unos recorridos de casos que él va a ir haciendo de distintos lugares y espero que todos podamos aprender mucho. Daniela, ¿qué tal? Estoy Sí. en computador ajeno, así que acá aparecen ventanas y cosas. Espero que no aparezca nada indebido en la presentación. Esperemos. Pero ahí se ve, Pero, Cristóbal, falta ahora eso. Ahí sí. ya, excelente. ¿Cómo están, vecinos? Y a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. En la última parte de uno de los ciclos que hemos hecho, y nos ha pasado que mucha gente nos ha escrito preguntándonos por temas que tienen que ver con cómo se ven estos jardines sostenibles, porque les hemos contado un poco el tema de la piedra, tenemos claro que hay sequía, hemos hablado de temas de agua, pero a veces uno se pregunta, chuta, esta cosa de cambiar el jardín y bajar radicalmente el consumo de agua, ¿necesariamente significa que el jardín no va a ser verde o que tal vez no va a florecer? Y en eso, con la Daniela, tenemos súper buenas noticias que contarles en realidad, porque ya partimos con los primeros reemplazos de paisajismo tradicional de alto o medio consumo de agua a bajo consumo de agua en la comuna. Esta es la mediana de Manquehue, de hecho es el acceso a nuestra comuna, uno de los accesos, y es el primer lugar donde nosotros hicimos estas intervenciones de paisajismo que les van a ir viendo como bastante rápido en realidad, para ir cambiando radicalmente, se va a transformar en algo muy distinto a lo que estábamos acostumbrados. Y además les queremos contar con la Daniela, no sé si lo queréis contar tú, Daniela, porque esto también es súper emocionante, que es nuestro primer jardín educativo, de hecho, en el Parque Bicentenario, que es una iniciativa de nuestra alcaldesa Camila Merino, para los que no la conocen, que está súper preocupada del tema del agua, y se armó este jardín educativo en la entrada del Parque Bicentenario, donde la idea es que ustedes, visitantes, vecinos, los que vayan, se empiecen a interiorizar con estas plantas que bajan radicalmente el consumo de agua, pero lo más importante, no reducen la belleza. Obviamente esto está recién terminado y por lo tanto tiene un aspecto muy pobre, se ve mucha piedra y eso significa que ha generado resistencia, como que la gente no lo entiende mucho, los visitantes.
Pero es súper interesante para que vean, los que vayan al parque todas las semanas, todos los días o de tanto en tanto, visiten este lugar y vayan viendo cómo semana a semana esto va creciendo, creciendo, creciendo. En la mediana de Manquehue ya tenemos un montón de flores, por ejemplo. De hecho, veíamos con la Daniela que incluso ya están llegando mariposas, que no lo podíamos creer. En la mitad de Manquehue, entre medio de las dos filas de autos, habían un montón de mariposas volando. Y lo que tienen que saber los visitantes, los vecinos, los que están hoy día, es que todo lo que estamos haciendo no es una improvisación, para que estén tranquilos, en el fondo que estamos haciendo o convirtiendo el paisajismo de manera responsable. Lo que estamos haciendo en esta cosa de cambiar las plantas, ocupar, por ejemplo, mezclas distintas de sustratos, etcétera, tiene que ver con una investigación que estamos haciendo hace un montón de tiempo. No solo yo, hay un montón de paisajistas en Chile y alrededor del mundo, y estas fotos que les estoy mostrando ahora es una secuencia de uno de los ensayos que hicimos para Vitacura, que tiene poco más de un año, y estas son las fotos saliendo del invierno, para que se fijen cómo van apareciendo un montón de plantas distintas en la medida que van pasando los meses. Esto es septiembre, y en el fondo trajimos esta técnica desde Inglaterra, Estados Unidos y Alemania, con sistemas de comunidades vegetales que bajan radicalmente el consumo de agua. Y eso es lo que se conoce como una comunidad multicapa y multiciclo. En primer lugar, la capa y el ciclo tienen que ver con estas plantas, donde muchas plantas distintas comparten un espacio y van generando estas secuencias de floración. El establecimiento de estos jardines no solo tiene que ver con cambiar las plantas, tiene que ver también con cambiar las técnicas, y por eso, si se fijan, en estos jardines empieza a aparecer la famosa piedra, que hay un montón de gente que nos pregunta, no lo entiende exactamente por qué podríamos querer esta suerte como de capa de piedra, pero en el fondo estamos haciendo un paisajismo con un sustrato distinto, que tiene un montón de arena, un montón de piedra, y 10 centímetros de piedra en superficie, en la parte de más arriba, porque lo que queremos es reducir, ojalá, por lo menos un 90 o un 95% el consumo de agua, porque eso es un problemazo, de hecho. Eso es un tremendo problema, el consumo de agua y el mantenimiento. O sea, 10 centímetros de mulch para llevar la maleza realmente a un mínimo para reducir radicalmente el mantenimiento. ¿Ok? Otro tema de la piedra tiene que ver con proteger el suelo. Hay muchos vecinos que nos han planteado la preocupación de que esto se transforme en una suerte de isla de calor que se caliente. El suelo también se calienta un montón. Eso es importante, hay que saber que eso también ocurre. Pero la piedra no está pensada para que la piedra quede a la vista. Si se fijan en estas fotos que tienen muy pocas semanas una de otra, van a ir viendo cómo la vegetación va cubriendo, de hecho va a cubrir la piedra totalmente, y lo que queremos en primer lugar es que el agua quede lejos del sol. Esto actúa como una capa de protección para que el sol no evapore el agua, como mulch. No queremos que aparezca maleza, queremos eliminar el horqueteo que destruye los sistemas radiculares y queremos reducir el mantenimiento entre un 90 a un 95%. ¿Ok? Y hay que entender desde ese punto de vista, y fíjense como acá la gravilla prácticamente desapareció, y entre esta foto de acá, que debe ser alrededor del 10 de septiembre, 15 de septiembre, por ahí, tal vez un poco más adelante, y esta foto que ustedes ven acá, han pasado 6 semanas aproximadamente, o 7 semanas, o sea, está prácticamente totalmente cubierta. Entonces hay que entender que esta gravilla es funcional, no es estética y no va a producir efecto de isla de calor. Y por otro lado, el hecho de que coloquemos esta gravilla, esta piedra sobre el suelo, va a hacer que no necesitemos gente horqueteando, moviendo el suelo. Y eso es súper importante de entender, porque en general uno tiene como esa práctica súper arraigada de que hay que meterle horqueta al suelo y darlo vuelta, y eso es nefasto para la vida en el suelo, para la microbiología. Entonces, en la medida que no se calienta el suelo, en la medida que no se evapora el agua, en la medida que además agregamos un poco de compost, estamos, además de reduciendo el consumo de agua y salvaguardando como las raíces en el fondo, al mismo tiempo vamos a ir restableciendo lentamente la microbiología del suelo, que de hecho los hongos, bacterias, microorganismos, estoy pensando en pequeños escarabajos, lombrices, etcétera, que viven, son un actor súper importante en la sequía. Eso hay que tenerlo súper claro. Y además de eso, desde el punto de vista del material vegetal, todos los ensayos que armamos tienen una componente muy importante de plantas que promueven la aparición o la llegada de control biológico. Eso significa que con eso vamos a suspender totalmente cualquier aplicación de pesticida porque no lo necesitamos. El control biológico es el que hace
finalmente la limpieza del jardín son las crisopas, los sírfidos, los taquínidos, que son moscas de las flores, las libélulas, los microvéspidos, unas abejas chiquititas, algunos artrópodos que se van a encargar, como se llama, de comerse las plagas que atacan a nuestras plantas, ¿ok? Y esto todo lo hemos ido estudiando, desarrollando, entendiendo, para entender cómo este paisajismo nuevo se puede hacer mejor. Otro de los temas relevantes que van a empezar a ver es que este paisajismo es súper dinámico. Significa que alrededor de cada 3, 4 semanas, 6 semanas, depende de la época del año, van a haber cambios súper radicales desde el punto de vista de qué es lo que florece. Y da la sensación, y fíjense, entre esta foto, por ejemplo, que es del mes de enero, y esta foto, que es del mes de noviembre, cómo parece que es un jardín totalmente distinto, porque las plantas que están floreciendo son totalmente diferentes. Entonces, ustedes van a ir observando cómo semana a semana este jardín, como que se llama, va cambiando, modificando, como que se llama, la floración que va apareciendo. ¿Ok? Otro de los temas relevantes que es importante aclarar también respecto a las intervenciones que estamos haciendo en Vitacura es que el material vegetal que estamos ocupando es alguno nativo en el sentido estricto, quiere decir que crece en la zona de Santiago, otros que son nativos de Chile, vamos a ocupar algunas plantas, por ejemplo, de la cuarta, de la quinta región, que no necesariamente crecen en Santiago, pero producto del cambio de clima van a andar perfecto y nos van a ayudar a reducir el consumo de agua. Perdón, déjenme cerrar porque hay mucho ruido. Perfecto. Y además de eso vamos a ocupar plantas exóticas, pero en general las plantas exóticas que ocupemos tienen atributos biológicos que son súper importantes. Polen, néctar, exudados radiculares, sostenimiento de la microbiología, cobertura, tal vez plantas que arraigan, por ejemplo, mariposas y que les otorguen alimento. Así que, por favor, ayúdennos a difundir, ayúdennos a mantener y ayúdennos a cuidar. Vitacura está haciendo un tremendo esfuerzo por cambiar un montón de lo que hemos hecho hasta ahora, mejorarlo, reducir el consumo de agua, y tenemos que hacer este esfuerzo entre todos, porque el riesgo de racionamiento no se ha ido. O sea, este año llovió un poquito más, pero todavía tenemos un déficit de alrededor de un 50% de precipitación. Eso significa que nuestros embalses, nuestros ríos están en niveles bastante bajos y por lo tanto tenemos que entre todos hacer el esfuerzo para obviamente que no nos corten el agua. Depende de todos nosotros, así que a ponernos las pilas. ¿Ok? Ese es el tema. Vámonos ahora a analizar casos o a recorrer jardines que tienen un poco esta metodología del cambio, como que se llama, de paradigmas desde el punto de vista de esta cosa de la sequía, entendiendo que no queremos sacrificar verde, lo que queremos hacer es cambiar el tipo de verde, y para eso es súper interesante recorrer, ver, visitar, y dado que no lo podemos hacer a veces presencialmente como este grupo que vino desde Argentina a ver lo que estábamos haciendo, con mi socia, con la Maca, les voy a mostrar algunas de las fotos de este parque que está en el Valle Norte, en una zona súper seca y caliente como es Chamicero, donde en el fondo lo que hicimos fue un paisajismo que tiene un consumo de agua radicalmente más bajo, y eso tiene que ver con cambio o con disminución, como que se llama, de las especies. Entonces se van a fijar que desde el punto de vista de la estética hay un montón de plantas que son totalmente distintas a las plantas a las que estamos acostumbrados, pero sin embargo si lo miran, y después vamos a ver un poquito la especie, en ningún momento hay sacrificio en la cantidad de plantas, o sea, tenemos una cobertura importante, y también en otras zonas piedra, eso tiene que ver con vida silvestre, es súper importante la piedra para un montón de abejas nativas para que puedan hacer sus nidos, y es súper importante la piedra también por temas de pequeños reptiles, algunos pequeños mamíferos, etcétera, que encuentran un hábitat. Pero sin embargo hay un montón de plantas de zonas áridas, mediterráneas y de estepa que están perfectamente adaptadas a la sequía y que no tienen ningún problema con un riego que podría llegar a ser un 10 o un 20% de lo que eventualmente uno ocupa en regar, por ejemplo, una vallica, un pasto, ese pastito que está siempre verde, finito, es un poco distinto con una chépica, que uno podría regar alrededor de 4 litros al día. O sea, yo podría mantener esto con unos 8 litros por semana, que eso es bastante bajo. ¿Ok? Fíjense, tal cual les mostré, que en general está todo bastante cubierto, está todo bastante verde, no hay tierra a la vista, está todo cubierto con plantas y un montón de flores. Esto florece a lo largo de todo el año. Y lo importante es cuando ustedes hagan sus jardines o traten de entender cómo hacer, cómo pensar o cómo desarrollar el jardín, en que hay que entender que hay que irse a plantas que vengan de lugares del mundo parecidos a la nuestra.
obviamente partan por algunas de las plantas nativas que tenemos que están viverizadas y que funcionan espectaculares, como podría ser, por ejemplo, nuestros quillayes, y con eso además van a sostener un montón, como se llama, de vida silvestre. Y es súper importante que cuando ustedes elijan la vegetación, traten de buscar literatura o información de dónde viene la planta que están ocupando, porque el hecho que sea nativo no quiere decir que necesariamente esté adaptado a la condición donde ustedes la van a ocupar. Entonces, por ejemplo, si tienen problemas de drenaje, probablemente el quillay no es un buen árbol, necesita suelos con buen drenaje, soporta la sequía, necesita súper buen drenaje. Esta cosa de podarlos enteros no es realmente necesario, sino una poda de formación. En general trato de tocar lo menos posible los árboles. Sepan el tamaño que tiene y también sepan que tiene persistencia, o sea, que no bota la hoja. Eso significa que podría eventualmente generar una buena cantidad de sombra. ¿Ok? Hay otras especies como el pimiento, el Chinus molle, que no es nativa, pero es bastante útil. Ojo, eso sí, donde lo ocupan, ojo también con entender que son árboles súper grandes, así que ojo, pueden tener 20 metros de diámetro con total tranquilidad, o sea, un árbol gigantesco, por lo tanto probablemente no sea adecuado para ocuparlo en una calle, por ejemplo, muy pequeña o en un jardín pequeño, sino irnos a jardines más grandes, pero también tiene una tremenda, ¿cómo se llama?, resistencia a la sequía. Fuera de los árboles nativos, hay muchos árboles de zonas distintas del mundo que son súper útiles. La cuenca del Mediterráneo, Grecia, el sur de Francia, Italia, el norte de Marruecos, California, Australia, tienen un montón de especies que son extraordinarias para ocuparse en nuestros sistemas de jardines con una condición: que no sean invasores. ¿Y qué significa que no sean invasores? Significa que no se arranquen, por decir así, o se vayan las semillas y empiecen a salir en los terrenos baldíos o en las cuencas de los ríos. Un poco el error gigantesco que cometió quien diseñó la costanera norte ocupando algunas gramíneas sudafricanas que salieron de la cuenca del jardín y ahora están invadiendo toda la cuenca del río Mapocho. Entonces, váyanse algunas plantas de sistemas mediterráneos, de estepa o áridos, que tengan resistencia a la sequía, como se llama, y sepan que esas plantas pueden funcionar espectacular, pero preocúpense que no sean invasoras, ¿ok? Dentro de esas plantas hay plantas como el peral de flor, que ahora empezar a ver en la comuna, que es una planta que yo no llevaría de Curicó al sur por ningún motivo, porque se podría transformar en un problema, pero en la zona central realmente es una planta extraordinaria. Tiene una floración increíble, un muy buen otoño, resistencia a la sequía, prácticamente libre de enfermedades, bastante longevo, y es una planta que, a pesar de ser china, es súper plástica. Entonces, vayan viendo especie rústica de poca mantención y baja exigencia en cuanto a suelo y requerimiento hídrico. Eso es súper importante. Y fíjense, obviamente, si esta planta, por ejemplo, en el caso del atributo de la flor, atrae vida silvestre. El peral, de hecho, por ser una de las primeras flores que aparece, es súper relevante para algunas especies de moscas de las flores nativas nuestras, algunas abejas nativas nuestras también, y abejas de miel, además de un montón de escarabajos, etcétera, sobre todo si esos animales salen antes de tiempo producto de este cambio de clima. ¿Ok? La Ceratonia silicua es un algarrobo europeo para todos los que trabajen con suelos de muy mala calidad, siempre y cuando drenen. El algarrobo europeo, la Ceratonia silicua, al igual que nuestros prosopis, son plantas extraordinarias, tremendos mejoradores de suelo. Es de la cuenca, fíjense en el lugar de origen, cuenca del Mediterráneo, o sea, viene de una zona que tiene un clima que es súper parecido al nuestro, pero ojo, porque en general uno lo observa en la cuenca del Mediterráneo en zonas donde no necesariamente hace tanto frío. Entonces hay que tener ojo de ocuparlo, por ejemplo, donde yo vivo, en Colinas, hace un frío espantoso. A mí este árbol simplemente no sobrevive, se quema todos los años. Sin embargo, en Vitacura, que hace menos frío, Las Condes, la Florida, etcétera, sobre todo en las zonas que están un poquito más altas, podría ser un tremendo árbol y es un súper buen mejorador de suelo, al igual que nuestros prosopis, nuestro algarrobo, como se llama, chileno. ¿Ok? El huingán es un árbol que estamos ocupando mucho también. Tengo la idea que ahí están reforestando también el talud del Parque Bicentenario con esta especie. De hecho, el talud del Parque Bicentenario en este momento se ve seco porque entendemos que ya no podemos, como se llama, seguir regando ese pasto, pero obviamente vamos a seguir regando y manteniendo
manteniendo los árboles, pero obviamente tenemos que empezar a mutar o a cambiar hacia árboles que tengan un menor consumo de agua. Y el Chinus polygamus, el Wingant, tiene 3 atributos que para mi gusto son insuperables. 1, resistencia a la sequía, extraordinario. Segundo, en este momento que está floreciendo, una provisión de polen y de néctar extraordinario, entre otras cosas, biológico, porque tiene una flor bastante característica. Y además de eso, de ser nativo de Chile, tiene un fruto que las aves se comen. Entonces, eso también es interesante. Para los que les gusten las aves, el Wingant es una buena especie para traer vida silvestre a nuestros jardines porque la semilla es comestible. ¿Ok? Otra de las especies que ocupamos en chamiceros es la puya berteroniana, nuestro chagual, que es una planta extraordinaria, probablemente va a demorar un par de años en florecer, ojalá poder verla. Tiene una estructura increíble, una resistencia a la sequía que es impresionante y una baja tolerancia al riego. Significa que esta planta hay que regarla poco. Y me interesa mucho porque además de la belleza es súper importante desde el punto de vista de la vida silvestre. Hay un montón de aves que sacan el néctar de estas flores, como los tordos, por ejemplo, es bastante común verlo. Algunas aves que incluso anidan entre medio de sus hojas que tienen un montón de espinas. Y la mariposa del chagual, que es una mariposa nuestra nativa que hace todo su ciclo. Entonces les voy diciendo estas cosas para que miren el material vegetal no solo como la planta en su atributo de belleza o resistencia a la sequía, sino también en su atributo ecosistémico, o sea, en el valor que tiene esa planta, porque además de ser bonita, tolerar la sequía, etcétera, y crecer en suelos con muy mal drenaje, perdón, con muy buen drenaje y muy pedregoso, bien drenado, eso es re importante, tiene flores que son súper apetecidas por la vida silvestre, ¿ok? La cortaderia araucana, una cortaderia nativa nuestra, yo en general trato de no ocupar la cortaderia celoana, que es más bien argentina, a pesar de que la compartimos y me da la sensación de que pasa un poquito del otro lado de la cordillera, pero es bastante menos agresiva y se autosiembra menos. Y esta planta que es súper interesante y que está en nuestro jardín educativo, que es la Stipa caudata, es una gramínea nativa nuestra y nativa de Argentina también. La semilla es comestible para las aves, muy bajo requerimiento hídrico, ciclo frío, eso quiere decir que se pone especialmente bonita en invierno. Después se pone un color dorado espectacular durante el verano. Hay gente que no le gusta tanto eso, pero yo lo encuentro muy re bonito. Soporta muy bien la sequía y esta semilla que tiene es súper buena para las aves. Entonces también, de nuevo, tratando de buscar ese atributo biológico que no solamente la belleza, sino también, como se llama, la provisión de semillas. ¿Ok? Vayan fijándose que en general son plantas que vienen de lugares del mundo muy parecidas a la nuestra. En este caso, una planta nativa de la zona central de Chile, adaptada a la sequía, como también, por ejemplo, el Solanum ligustrinum. Para los que hayan ido a subir cerros, a la cordillera, el natre es esta solanácea de la familia del tomate, de la papa también, nativa nuestra en el sentido estricto, muy, muy rústica, espectacular. Una planta que le va mucho mejor sembrada que plantada. La verdad que yo muchas veces la siembro. Tolera una sequía impresionante con nada de agua, realmente florece prácticamente todo el verano y es súper importante para varias de nuestras abejas nativas, así que es una buena cosa ocuparlo. Es de origen chileno, acá hay un error, acabo de darme cuenta, es persistente, muy poco manejo, la verdad, yo prácticamente no lo puedo, solo lo redondeo un poco, pero tiene una floración súper interesante durante todo el verano. Y eso no es tan evidente. Muchas de las plantas nativas nuestras de la zona central florecen durante el invierno, la primavera, pero no necesariamente durante el verano, y este Solanum es uno de ellos. Para los que les gusten las rosas, a veces la gente siempre tiene la idea que todas las rosas necesitan mucha agua, pero hay un montón de rosas que vienen del Mediterráneo también y de zonas donde llueve poco. La rosa rugosa es una de esas rosas que tiene una resistencia a la sequía importante. Solo necesita un suelo que drene como los dioses. Y para los que les guste la vida silvestre y ver insectos comiendo polen, sobre todo, es una gran productora de polen. Y eso significa que hay un montón de escarabajos increíbles y moscas de las flores también, que diría que la visitan. Y eso hace que sea súper interesante. Además de tener un súper bonito... una súper bonita forma, unos frutos rojos increíbles y tiene un perfume exquisito. Así que si alguno de ustedes es amante de las rosas, la quise incluir porque es una de las plantas que la verdad que reemplaza a las rosas que tal vez sean un poquito más sedientas. ¿Ok? Y después está este Eryngium paniculatum,
La chupalla famosa es nuestra planta, una de nuestras plantas nativas, la van a ver en nuestros jardines de exhibición, de educación en el Bicentenario, y su principal objetivo, además de la belleza, la cobertura, tiene que ver con el control biológico, porque su flor es extraordinariamente atractiva para un montón de insectos que hacen control biológico. Entonces, no se olviden de incluir el Eryngium paniculatum cuando puedan en sus jardines o antejardines, porque es una súper buena planta y les va a ayudar un montón. Es nativa de Chile. Le gustan mucho los suelos pedregosos que tienen muy buen drenaje, no les va bien, ¿cómo se llama?, cuando hay mal drenaje, y es una planta que necesita bastante poco riego. De hecho, podrían regarla una vez cada 2 semanas con un par de litros de agua y va a andar perfecto, ¿ok? La verdad que es una planta que vale la pena tenerla en mente. Y esta es una planta que necesita un poquito más de agua, la Escalonia rubra, es una planta que yo probablemente tal vez no debiese ocupar tanto en la zona central, me refiero a Santiago, porque necesita un subsidio un poquito mayor, pero es una planta nativa nuestra, espectacular, súper importante también para vida silvestre. Hay un montón de colibríes incluso que la visitan, tiene un porte espectacular, responde súper bien a la poda, tiene una floración todo el verano increíble, y la verdad que una vez que está bien establecida, tiene una resistencia a la sequía bastante importante, pero necesita establecerse, y para establecerla bien, ojo, regarla con poca frecuencia, pero con alguna cantidad de agua razonable. O sea, no regarla todos los días o día por medio, sino que tal vez una vez por semana, pero con alguna cantidad de agua que debería ser alrededor de unos 4 o 8 litros por metro cuadrado para que esta planta se sostenga lo mejor posible. El romero, otra planta que ocupamos en este parque, muy buena floración, espectacular, sirve para cocinar, muy buena resistencia a la sequía, extraordinaria para un montón de vida silvestre nuestra también. Hay muchos insectos que la reconocen como fuente de alimento y florece durante el invierno, que eso es bastante bueno porque es la época en que nosotros no tenemos tantas flores. Romero Tuscan Blue, que tiene un azul un poquito más intenso, puede ser una súper buena selección. Es una planta europea de la cuenca del Mediterráneo y nada, pues se la súper recomiendo. Y para los que sean buenos para las suculentas, hay un montón de suculentas, algunas plantas nuestras que también tienen suculencia, como por ejemplo los chistantes, que si tienen muy buen drenaje, y para el caso de las patas de guanaco, los chistantes, para las variedades costeras, si están protegidas de las heladas muy fuertes, las pueden ocupar en Santiago sin ningún problema, siempre y cuando estén protegidas. Y para los amantes de los aloes en general les va a ir espectacular. En Vitacura no tienen ningún problema. Hay algunas variedades que son un poquito más sensibles al frío, pero si las tienen contra un muro norte o contra un muro poniente, le va a ir espectacular. O sea, más bien mirando al poniente o mirando al norte les va a ir espectacular. Y además muchos de estos aloes florecen durante el invierno, así que les va a dar una buena alegría. ¿Ok? Y por último, la salvia canariensis, otra especie extraordinaria, muy buen crecimiento, muy buen desarrollo, un color espectacular durante todo el verano. Es una planta de origen canario, de las Islas Canarias, tiene un requerimiento de agua bajísimo y es una planta que también se las recomendamos porque anda bastante bien y les debería ayudar mucho a reemplazar plantas que tienen un mayor consumo de agua por plantas que tienen menos consumo de agua, al igual, por ejemplo, que la salvia leucanta, que viene del desierto mexicano. Para todos los que les gusten los colibríes, esta es una de las plantas que no pueden dejar fuera, sobre todo porque muchos de nuestros colibríes vienen o bajan al valle o suben de la costa durante los meses de invierno, que es cuando esta salvia, si es que está protegida de las heladas muy fuertes, florece. En el caso de Chamicero floreció durante todo el invierno, aún con el frío que hizo este año, y la cantidad de colibríes que había era realmente impresionante. Y después van a haber cubresuelos como la Nepeta musini, que tiene también muy bajo requerimiento de agua. Hay otros nativos como el Cynopodium giliesi, que lo van a ver en nuestro jardín educativo, que tiene una floración también espectacular, una resistencia increíble a la sequía, y como buena planta de la zona del Mediterráneo y adaptada a la sequía, tiene muy, muy rico perfume. Eso está bien interesante, ¿ok? Ahora, hay una pregunta súper interesante que tiene que ver con esto del sustrato técnico que les estaba hablando y el tema, ¿cómo se llama?, de la piedra, etcétera, porque lo están preguntando por el chat. En general, todas las plantas que vienen de lugares del mundo donde llueve poco suelen ser plantas que en general sobreviven o prosperan sobre suelos que tienen muy buen drenaje. Y eso es súper importante que lo entiendan, porque pasa mucho que a veces uno se frustra con una lavanda, por ejemplo, o con un bácaris o con una chupalla,
porque lo plantan en un suelo muy compacto que drena mal. Súper relevante que ocupen sustratos o preparaciones de suelo que permitan que el agua escurra. Si tienen un suelo muy compacto, descompáctenlo. Eso lo vamos a ver después en unas clases que vamos a hacer un paso a paso, así como les vamos a ir mostrando paso a paso cómo descompactar, cómo preparar los sustratos, pero es súper relevante que entiendan que estas plantas todas necesitan, como los iris, por ejemplo, o este Esperaloe parviflora, que es una plantaza, súper importante el drenaje. Y muchas de estas plantas necesitan, que es re importante, no riego todo el tiempo. Esa cosa de regar todos los días es algo que también tenemos que empezar a entender que tenemos que desterrar. Yo riego estas plantas una vez por semana y el jardín educativo ahora se está regando. Y están preguntando qué quiere decir un jardín educativo. El jardín educativo, ¿cómo se llama? Norca. Perdona, no. ¿Quién preguntó? No, Norca, perdona. La Norca pregunta qué diferencia hay entre un jardín común y un jardín educativo. Y el jardín educativo fue una iniciativa que tuvo la alcaldesa, como se llama, y el equipo ahí de la secta de Vitacura Sustentable, de armar algún jardín de exhibición donde la gente pueda ir al Parque Bicentenario y pueda verlo. Porque muchas veces pasa que damos estas charlas o hablamos todo de que hay que reducir el agua, pero no necesariamente uno sabe cuáles son las plantas que eventualmente uno podría ocupar para reducir como drásticamente el consumo de agua. O tal vez tiene la fantasía que reducir el consumo de agua significa, por ejemplo, sacrificar belleza, ¿cachai? Y ocupar plantas que tal vez no florezcan o que no sean atractivas o bonitas. Y se trata exactamente de lo contrario, que ustedes vean, Norca, en el jardín educativo, que existen un montón de plantas que son alucinantes, nativas y exóticas, o sea, ultra atractivas, con unas floraciones que no se pueden creer, con unos perfumes impresionantes. Con ciclos de floración que son realmente conmovedoras, ¿cachai? Como las del desierto florido, y con otros atributos que se mueven con el viento, o tal vez plantas que uno las toca y tienen un perfume increíble, y todas esas plantas vienen de lugares del mundo donde llueve mucho menos, por lo tanto, consumen radicalmente menos agua, están acostumbradas a la sequía. Entonces, este jardín educativo es una iniciativa de la alcaldesa, la SECPLA y Vitacura Sustentable, para que ustedes vean cuáles son las plantas, cómo se plantan, cómo se combinan, cuándo florecen, y para que ustedes puedan ir viendo cómo se llama estas plantas semana a semana y se enamoren del paisajismo sostenible, porque la verdad es súper emocionante, la verdad que es súper bonito. ¿Ok? Romero. Y vámonos a otro ejemplo. Y esto tiene que ver con, de nuevo, que estáis pensar en un jardín que tiene un bajo consumo de agua, y este es un jardín privado, una familia que quiere rescatar unas palmas en un lugar donde realmente queda muy poca agua, está muy asustado de que se sequen, y vamos a construir un jardín. Este es un parque privado grande, importante, pero lo que es relevante y con lo que quiero que se queden tiene que ver con el aspecto, para que entiendan y puedan visualizar que el hecho de ahorrar agua no significa ahorrar verde ni ahorrar belleza. O sea, este parque este pedazo del parque que ustedes ven acá fue el reemplazo de una vallica de un pasto que regábamos con 8 litros por día a un sistema que regamos 16 litros por semana. O sea, esto se riega 2/7 de lo que regábamos el pasto. Si alguien me ayuda ahí con el cálculo matemático, porque 2/7, qué vergüenza, pero mi cosa matemática debe ser como un 20%. Pero para que se den cuenta que vamos a hacer una comunidad vegetal, vamos a elegir un montón de plantas que tienen cosas relevantes desde el punto de vista de la ecología, como la continuidad de alimento, ¿cachai? La actividad biológica, queremos insectos benéficos, queremos flores, queremos polinizadores, queremos aves, queremos control de plagas, queremos gastar muy poca agua, queremos que el suelo se cubra totalmente, y eso no necesariamente significa que esto sea café o que no se vea verde. Por el contrario, significa que vamos a verlo verde durante prácticamente todo el año. Y de hecho este jardín parte con el traslado de estas palmeras que estaban en una parcela, un amigo, donde probablemente se iban a secar porque ya nadie las cuidaba. El trasplante se hizo durante el mes de septiembre del 2016, que anduvo perfecto, y una vez con todo este traslado de palmeras, todo pensado, etcétera, en realidad antes de eso, se diseñó un jardín donde había una cantidad súper importante, como se llama, de macizos, que no es tan evidente. Uno normalmente cuando piensa paisajismo, uno muchas veces imagina como pasto y árboles, que es un poco lo que uno ve en todos lados. Sin embargo, en este caso puntual, hay asociaciones muy grandes de plantas y caminos que lo recorren, porque entre otras cosas queríamos que el propietario
pudiera vivir, y todos los visitantes, una cosa que se llama la inmersión en la naturaleza, en un sistema vegetal rico y diverso, que es de hecho el encargo que también nos dio la alcaldesa. Entonces va a pasar que en este jardín de exhibición o en los jardines que ustedes vayan viendo en las plazas, la idea es que ustedes con estas comunidades vegetales, que son estas composiciones de un montón de plantas distintas, ustedes también puedan experimentar eso, lo dinámico que son los sistemas vegetales, cómo cambia el color, cómo cambia el perfume, cómo cambia el aspecto, pero pensando o preocupándonos obviamente de que haya una resistencia a la sequía súper importante. Ahora, hay cosas súper interesantes que tienen que ver con preguntas. Por ejemplo, el diámetro de la gravilla en este sistema de piedra. Y el diámetro de la gravilla, de hecho, preguntó la Carla, es súper importante. Porque de hecho cuando uno hace estos sistemas de mulch de gravilla, donde uno quiere, como se llama, que el agua pase de largo y por lo tanto no aparezca la maleza, yo debiese ocupar gravilla de alrededor de 3/4 de pulgada. 3/4 de pulgada es 2,5 dividido, debe ser menos de entre 1,5 y 2 centímetros, porque el espacio que queda entre medio no deja que el agua se acumule y por lo tanto el agua sigue de largo y por lo tanto la maleza no puede aparecer porque no tiene agua y tiene esta capa de 10 centímetros. Esa te diría que es como se llama la gravilla que hay que ocupar, de 3/4, ¿ok? Entre 1 a 2 centímetros, ojalá de canto rodado, pero si no, de canto irregular tampoco es tan importante. Y acá la Norca está preguntando algo importante que tiene que ver cómo se mide la cantidad de agua para regar. Porque claro, acá tengo un montón de listas de plantas que está este jardín, después lo vamos a ver en foto, que tiene un montón de plantas distintas entre nativas de Chile, exóticas, de un montón de sistemas vegetales distintos, estepas, que son sistemas de desierto, esencialmente semiáridos, mediterráneos, etcétera. Pero la pregunta es ¿cuánta agua? ¿Cachai? Porque obviamente tengo que pensar en llevar mi sistema a un consumo de agua que sea bajo. ¿Qué es regar poco? O sea, para que ustedes se hagan una idea, si yo tengo una chépica, un sinodon, yo debería regarlo en pleno verano para tenerlo verde y razonable alrededor de unos 4 litros por metro cuadrado al día, aproximadamente para tenerlo verde. Podría regarlo menos, pero eso me va a empezar a colocar medio café y eso no es lo que quiero. Y cuando yo hablo de bajar el consumo de agua, yo debería, respecto de eso, reducir el consumo un 80%. O sea, yo debería pensar en regar alrededor de 8 litros por semana, más o menos. 12 máximo, pero 8 litros por metro cuadrado a la semana. Ahora, ¿cómo mido eso, Norca? Normalmente lo que yo hago, prendo el riego automático y coloco pluviómetros, que eso se compra hay un montón de locales especializados, cooperativas agrícolas que venden pluviómetros. Y voy colocando los pluviómetros, que en el fondo lo que van midiendo es la cantidad de litros por metro cuadrado que cae y calculo la cantidad de tiempo. Por ejemplo, en el jardín educativo nos dimos cuenta que por minuto de riego estábamos regando 0,33 litros por metro cuadrado, 330 cc. O sea, en 3 minutos regamos 1 litro. Y como yo quiero regar 8 litros por metro cuadrado a la semana, vamos a regar 2 veces 12 minutos para entregarle cada vez 12 litros por metro cuadrado a la semana. Perdón, me equivoqué. 8 litros, a ver, 0,33, ayúdenme. Claro, en 10 minutos 3,3, o sea, perdón. Yo le tengo que entregar a la semana a mi jardín 8 litros por metro cuadrado y calculé que en 1 minuto le entrego 0,33 litros. Eso quiere decir que en 12 minutos le entrego 4 litros por metro cuadrado a mi jardín. Lo voy a regar 2 veces por semana porque ya llevo casi 3 semanas regándolo 3 veces por semana, día por medio, con 8 litros dividido por 3. Y después lo voy a llevar a 1 vez por semana los 8 litros de golpe. O sea, lo que necesito es, ojalá, que el agua se vaya solo abajo. No quiero que el agua quede arriba. No es regar a cada rato, sino regar la menor cantidad posible. La menor cantidad posible, ¿ok? Ahora, acaba el jardín, acaba las palmeras, pero me interesa que nos vayamos al sistema de riego, que podría ser un sistema de riego por goteo, cada uno decide el que hace, o podría ser eventualmente un sistema de riego por aspersión, eso va a ser otra clase para que no se preocupen, pero lo que me importa mucho tiene que ver con que vean o entiendan que el hecho de ahorrar agua no significa ahorrar verde y tampoco significa que tengamos que ver tierra. Todas las zonas de macizo en pocos meses ya están totalmente cubiertos. Fíjense la cantidad de eventos de floración que hay
Esto es saliendo del invierno a los pocos meses de haber construido el jardín. Y me importa mucho que vayan viendo esta cosa, como se llama, de la secuencia de la floración, entendiendo que yo no quiero que el jardín sea todo el año lo mismo. Yo quiero que en la medida que van pasando las estaciones, o más bien las semanas, vayan apareciendo y desapareciendo un montón de plantas. Entonces, muchas de estas fotos son del mismo jardín y se habrá ido dando cuenta que cada 2 o 3 semanas este jardín parece que fuera un jardín nuevo, totalmente distinto, porque hay un montón de plantas que durante 2 o 3 semanas florecieron y después quedaron ahí verdes, son parte de la comunidad, pero obviamente se acabó el evento de floración. ¿Ok? Depende del ciclo, si es verano, si es lo que quieran, siempre como que se llama, van a ver que hay épocas de floración que son distintas, pero hay que entender que hay una secuencia de floración. Y para poder hacer esta secuencia de floración y que funcione, esta cosa que parece un enredo de cualquier planta con cualquier planta, es lo que se conoce como una comunidad vegetal, donde lo que uno hace es tratar de entender cómo funcionan las plantas o qué lugar ocupan en su lugar de origen. Hay que entender que todas las plantas vienen de algún lugar, no salen del vivero, en el fondo. Se originaron en, no sé, pues, en la cordillera, tal vez en un acantilado costero o eventualmente en el valle, o crecen debajo de un árbol, y tienen cosas que tienen que ver con arquitectura, tolerancia a la sombra y un montón de atributos que hacen que uno vea esos atributos y haga la mezcla de tal forma de que muchas plantas distintas puedan vivir ocupando el mismo espacio y puedan aparecer estos eventos distintos de floración, como con plantas que aparecen unas entre medio de otras, sin que ninguna elimine o se coma la otra, porque en el fondo son plantas que tienen atributos que les permiten crecer juntas. ¿Ok? Vamos a ver alguna pregunta, porque esto es harta información. Leonora, vivero donde puedes comprar la puya berteroniana, yo te diría que el vivero Pumaguida, sé que tiene, el vivero Puyalli en La Ligua, el vivero Pocochay, entiendo que también tiene. Estoy pensando que otro vivero puede tener... yo creo que con esos 3 ya está ahí al otro lado. Hay un montón de otros que no conozco los nombres, pero Vitaplan también podría tener Vitaplan, Puyalli, San Gabriel, el vivero San Gabriel en Panquehue también podría tener puya berteroniana. ¿Ok? Acuérdate, San Gabriel en Panquehue, Pocochay en Pocochay, Puyalli en La Ligua y Pumaguida en Huechuraba. Ahí tú podrías encontrar ejemplares de puya berteroniana. ¿Ok? La Carla pregunta, plantas para un cerco con suelo pobre y pleno sol. Y esa es una buena pregunta, porque en el mundo de las plantas de cerco, Carla, hay que entender que yo debería buscar alguna planta que tenga una adaptación que se llama reiteración traumática, que yo la pueda cortar todas las veces que quiera y rebrote, y rebrote, y rebrote. Y ese es un atributo que no necesariamente tienen muchas de las plantas que ocupamos. Por ejemplo, el macrocarpa. El típico pino macrocarpa, uno lo cortó a ras y se murió, no rebrota. Sin embargo, por ejemplo, si tú ocupas boldo, quillay, lo puedes cortar completo, ¡pum!, y rebrota, porque tienen una adaptación al fuego que se conoce como lignotuber. Viene de lugares del mundo donde ocurren incendios, y producto que ocurre en incendio, ese arbusto rebrota vigorosamente desde la base, y eso te va a permitir, como se llama, hacer un súper cerco que tiene, como se llama, rebrote. ¿Ok? Fíjense, roseta, emergencia totalmente vertical, tallos con hoja, roseta chaparrada, todas las plantas tienen atributos que hacen que puedan mezclarse unas con otras. Esto que ustedes ven acá y es parte de la estética que ahora observar en nuestro jardín educativo o probablemente en nuestra mediana Manquehue, probablemente les resulte distinta a lo que están acostumbrados e incluso lo encuentren desordenado a veces, pero sepan que tiene mucho ingenio y ingeniería. Esto no está puesto de cualquier forma, y el hecho de que estas plantas estén juntas es porque todas ellas en algún momento van a tener algún atributo de floración interesante y necesito que estén todas juntas para que ese jardín esté permanentemente floreciendo. Esto es parte de lo que probablemente ustedes empiecen a ver. Fíjense cómo, siempre digo lo mismo, reducir el consumo de agua definitivamente no significa ver cosas feas ni seco. Este es un jardín que tiene 8 litros por metro cuadrado a la semana y yo honestamente no me parece feo, de hecho lo encuentro precioso, tiene un colorido increíble, así que de verdad no se desanimen con la sequía. Yo creo que nos podemos pegar un tremendo cambio. ¿Ok? Alguien pregunta cómo se llama, ¿cuántos minutos va para regar por metro cuadrado? Pero eso es súper relativo, porque en el fondo
todos los jardines, en función de los aspersores que ocuparon, de qué tan cerca están, tienen como rangos de precipitación que son distintos. Entonces yo te invito, métete a internet, cómprate, como que se llama, un pluviómetro, que no es gran cosa, coloca el pluviómetro donde quieras medir cuánto está lloviendo, prende el aspersor unos 10 minutos y anda a ver después cuánta agua hay. Cada milímetro, y eso es re importante, cada milímetro de agua es la cantidad de litros por metro cuadrado. O sea, si tú vas a ver el pluviómetro y ves que tiene 3 milímetros, es porque estás regando 3 litros por metro cuadrado en el tiempo de riego que tú fuiste a regar. ¿Ok? La Antonella pregunta, ¿en qué época se puede realizar el jardín educativo? Ojo que el jardín educativo tiene que ver con un jardín que tú haces para mostrar, para educar atributos. Probablemente tú te refieres cuándo hacer, ¿cómo se llama? Cuándo hacer tu jardín. Yo te diría que no hay una época. Ahora, técnicamente lo ideal para hacer un sistema mediterráneo o adaptado a la sequía, bueno, no es tan así, porque yo podría decirte que para hacer un jardín mediterráneo probablemente yo debería partir en otoño, que es cuando las plantas mediterráneas tienen actividad. Pero si vas a incluir plantas de sistema árido, monzónico, o sea, que tiene lluvias de verano, como podría ser muchas zonas de desierto de estepa alrededor del mundo, te diría que probablemente lo ideal es hacerlo en primavera. Si tú tienes riego automático, poco importa la época. Lo importante, yo te diría que es mucho más importante, Antonella, preocuparte mucho de cuál es la comunidad vegetal que tú vas a ocupar. La preparación de suelo, y ojalá ocupar algo que impida que el suelo se caliente, y ojalá preocuparte mucho del drenaje, mucho más que la época del año. Ahora, producto que hay menos demanda de agua, etcétera, yo trataría de hacerlo en otoño porque baja el consumo de agua, normalmente vienen las lluvias y eso de alguna forma ayuda a gastar menos agua, pero si no alcanzaste y tienes que hacerlo ahora, también lo puedes hacer, pero ojo ahí con la cantidad de agua. ¿Ok? Alguien pregunta por el porcentaje de compost, arena y compost, arena y piedra, súper importante. Respecto a este sustrato técnico, o sea, todos o muchos de estos jardines que ustedes ven acá tienen este famoso sustrato técnico que es una capa de alrededor de 20 centímetros de una mezcla que tiene piedra, arena y compost en un 40% de piedra, acuérdense de 3/4 de pulgada, 40% de arena gruesa o maicillo, eso también sirve, siempre que sea un maicillo grueso, así como bien pedregoso, y un 20% de compost, ¿ok? Mezclan todo eso, 20 centímetros, y después de eso agregan 10 centímetros de piedra. Eso funciona bastante bien porque tiene, como les digo, un súper buen drenaje, ¿ok? La Andrea Bettignani, que es prima mía, así que aprovecho de saludarte, Andrea. Riego adicional a los árboles al establecer el jardín, no necesariamente. Depende mucho del árbol y del tamaño, porque tú sabes, Andrea, que yo pongo árboles que son enanos cuando planto. Entonces, en general, no importa demasiado porque tienen con los 4 o 8 litros por metro cuadrado a la semana, producto de que tienen un tamaño muy pequeño, es suficiente porque tienen muy poquitas hojitas para evaporar. Ahora, si tú vas a ocupar árboles más grandes, yo te recomendaría darle unos 2 riegos, armarles una taza, sobre todo si son de zona mediterránea, y yo le daría a lo menos un riego adicional de unos 8 litros por metro cuadrado adicionales a los 8 litros que tiene el resto del jardín. O sea, yo le daría a ese árbol alrededor de 16 litros por metro cuadrado a la semana. ¿Ok? La Laura, ese es un palo para nosotros, Vitacura Sustentable. Y sí, ¿cuándo vamos a hacer un jardín educativo? Ya estamos coordinando, a veces no están rápido estas cosas, pero es promesa, ya lo vimos con la Daniela, que hoy día no está corrigiendo un trabajo, pero ella es profesora también. Vamos a hacer talleres educativos en algunas plazas, porque la idea es que ustedes aprendan mirando. A veces es bonito el Zoom y es bonita la presentación, pero no hay nada como meter las manitos en la tierra. Así que, Laura, súper atenta al Instagram de Vitacura Sustentable, porque cuando salgan estas actividades se las vamos a publicar. Vamos a hacer algunas charlas en el jardín educativo para que lo conozcan, así que te espero. Acuérdate de decirme que eres Laura, porque yo tengo buena memoria, no se me va a olvidar, para cuando hagamos la actividad, ¿ok? Experiencia de plantas aplicadas en la octava región, Marcelo, para ahorrar agua. La octava región es sistema mediterráneo. O sea, muchas de las plantas que te estoy mostrando acá son plantas que funcionan perfecto en tu sistema, aunque ustedes tienen como la suerte que es como el inicio del sistema temperado y ahí se produce una suerte como de traspaso. Las libertias, las escalonias, espectaculares, un montón de bácaris van a andar increíbles, quillay, peumo, impresionante,
Naranjillo, me atrevería a recomendártelo, es un poquito difícil de establecer, pero es una maravilla. Altromeria, bomarea, que es una planta nativa espectacular también. La verdad que tiene jovelana espectaculares, y además Concepción, por la acción del mar, tiene un clima también bastante atenuado, así que te diría que con eso les debería ir bastante bien. ¿Ok? Seguimos recorriendo, fíjense, no hay cero sacrificio de verde, por el contrario, todo absolutamente verde. De hecho, le fue también a este jardín que después se fue más de la mitad del pasto y lo cambiamos por comunidades vegetales. Estos son los cambios a través de la estación. Esto que ustedes ven acá es ahora, en el fondo, primavera. Lo que ustedes ven acá ya es el final del verano. Fíjense cómo han cambiado totalmente las paletas de colores, el aspecto, las flores, las texturas. Han aparecido un montón de plantas que inicialmente no habían, y eso tiene que ver mucho con lo que vamos a empezar a aplicar en Vitacura ahora. Cambios súper radicales de las estaciones con floraciones súper potentes, eso es polen, néctar, también energía, y un montón de plantas para traer, obviamente, un montón de actividad biológica, porque nos importa mucho hacer ecología y conservación con el paisajismo. O sea, no queremos hacer solo áreas verdes, queremos hacer ecosistemas, y para eso obviamente los necesitamos a ustedes. ¿Ok? Y este último jardín, y ya me va quedando poco tiempo, tiene que ver con esa típica cosa que uno tiene o siente, que tiene un suelo malo, o que es muy pobre, que es muy delgado, o que tiene mucha piedra. Y a mí me encanta mostrarles esto, que es un cementerio, para que vean el nivel de trabajo loco que a veces a uno le toca hacer. Y en el fondo, estas son tumbas. Debajo de esto hay 20 centímetros de maicillo, o sea, de roca molida, pero acá no hay lo que conocemos como tierra. Y lo que se hizo fue armar una comunidad vegetal de acantilado costero. Estamos pegados al mar. Acá el viento no da tregua, pega fuerte. Y el último deseo es enterrarse en realmente lo más parecido a la naturaleza que había en este lugar. Suelo, maicillo, 100%. Acá no hay compost, no hay tierra, nada. 100% de maicillo, que es roca molida. Así que eso yo no lo llamaría un suelo especialmente fértil. Pero cuando uno elige bien el material vegetal perfectamente adaptado al acantilado costero, en este caso prácticamente todo nativo de Chile, no necesariamente en el sentido estricto, porque hay plantas que vienen de más al norte, alguien ve que esto no tenga cara de que está feliz, y han pasado unos pocos meses desde que lo terminamos. Las fotos están un poquito quemadas con mucha luz, pero fíjense cómo hay un montón de Solanum, Chistante, Baccharis, Nolana, Altromeria, algunas estipas, hay unos pocos chaguales metidos entre medio. ¿Cómo se llama esta planta chilena? Franquenia rostrata, me pareció, chilensis, ya no me acuerdo el nombre científico, Sisirrinchum, pero estas plantas están súper felices cubriendo todo con un riego bajísimo de una vez por semana, con suerte, y eso es súper emocionante, porque podemos hacerlo mucho mejor con realmente mucha menos agua, y hay un montón de plantas nativas súper interesantes del sistema del norte chico y de la zona central que ustedes podrían eventualmente ocupar en sus jardines. Y si tienen la sensación de que el suelo no es bueno, que tiene mucha piedra, no se desanimen. O sea, con unos 10 centímetros de maicillo, todo bien mezclado, de verdad que pueden tener jardines alucinantes. El maicillo no es caro, las plantas estas tampoco son caras, y incentivarlos de verdad a que ustedes sean parte de todo este cambio, ¿cachai? Y que participen y empiecen partiendo tal vez por sus antejardines, ¿ok? ¿Por qué les insisto tanto? Porque la sequía no da tregua. Este año mucha gente tiene la sensación de que llovió, así como, wow, por fin llovió. No, este año tenemos 50% de déficit, 50 o más de hecho. Viene una lluvia el domingo, así que a rezar por los cereceros y los fruteros para que no les haga mucho daño. Ojalá que les vaya lo mejor que se pueda, pero es re importante, o sea, 50% de déficit, una locura. Y Vitacura en muchos aspectos está trabajando para reducir. Vitacura Sustentable tiene gente recorriendo la comuna, nuestros embajadores del agua, tenemos a la alcaldesa súper preocupada, pero nosotros, Vitacura, consumimos una parte baja del agua que consume la comuna. Lo más importante son nuestros vecinos, son lejos los que más agua consumen, y el consumo de agua se duplica durante el verano. Eso quiere decir que estamos duplicando, obviamente, para regar nuestras áreas verdes. No se desalienten, no se trata de dejar de tener áreas verdes, solo se trata de hacerlo mejor y obviamente esforzarnos entre todos, porque si no simplemente nos van a reducir o tal vez podrían racionarnos, ¿ok? Este año salvamos, pero no tengo tan claro que el próximo, si no llueve,
pase. Estamos con un súper concurso de Saca tu Pasto, no porque tengamos nada especialmente malo contra el pasto, pero queremos que el pasto esté concentrado en las áreas públicas donde la gente lo ocupa, canchas deportivas, etcétera, y no tal vez en antejardines donde la verdad que nadie lo va a ocupar y sin embargo significa un consumo de agua importante. Atrévanse, métanse en los antejardines, hay un montón de información que está en la página de Vitacura Sustentable, hemos hecho manuales, combinaciones de plantas, ahí métanse. Podemos publicarlo en el Instagram si quieren para que tengan la información, pero hay un montón de consejos y de combinaciones de plantas súper atractivas para que entre todos bajemos la mayor cantidad posible el consumo de agua, ¿ok? Y realmente lo podamos hacer mucho mejor porque, como les dije, sequía no se trata ponernos café, sino muy por el contrario, se trata de ponernos todavía mucho más verdes, ¿ok? Así que nada, esto era lo que les quería conversar hoy día. Para que se entusiasmaran y no se me bajonearan, ¿ok? Otras preguntas que están bien buenas. ¿Alguna nolana que se pueda ocupar en Santiago? Verónica me pregunta. La nolana es una planta alucinante. Esta planta que les estoy mostrando en primer plano, no sé cómo agrandar, porque mi computador se puede agrandar, pero acá estoy en computador prestado y no me resulta. A ver, déjenme ver. Ay, qué frustrante, bueno, ya. Pero bueno, mala suerte. Fíjense la primera planta que se ve acá, donde está el cursor. Esa es una nolana rostrata, planta del norte chico, que en el caso puntual de Vitacura, no sé de qué zona eres, Verónica, ahí si quieres me lo puedes aclarar, pero lo interesante de la nolana es que si no tiene demasiado frío, anda perfecto en Santiago. Yo tengo jardines donde lo he ocupado y es una maravilla, pero tiene un requisito súper relevante: drenaje, 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 drenaje. Entonces, normalmente la planto en una mezcla que es mitad maicillo, mitad piedra. Yo necesito regar y que el agua pase de largo. Si el agua se aposa, chao. Si el agua pasa de largo, espectacular. Y regarla muy poco, durante el verano, una vez cada 2 semanas máximo. Si la regáis más, el suelo se mantiene húmedo, le va a ir mal. Así que mucho, mucho ojo con eso. ¿Ok? La Carolina pregunta sobre plantar nativo en esta época o en el otoño. Yo te diría que técnicamente el sistema mediterráneo, que es el sistema donde vivimos nosotros, y el semiárido, aunque suene raro, es un sistema de actividad de invierno y es bastante lógico, es cuando hay agua, ¿cachai? Los suelos están húmedos. Entonces, yo te invitaría, si puedes, plantar a fines de abril. Trabaja en abril preparando tu suelo, etcétera, armando el riego automático, lo que tengáis que hacer, y planta a fines de abril. No va a crecer mucho, va a ser como medio frustrante, pero no hay que olvidarse que las plantas del sistema mediterráneo primero crecen las raíces y solo después de eso crecen las hojas y aparecen las flores. Yo les diría que abril es espectacular, increíble. Después del 15 de abril plantar Mediterráneo es como comer pan con palta, lo máximo. Y no regar demasiado, ¿ok? Ojo con eso porque normalmente es cuando uno mete la pata ahí firme. Y la Viviana pregunta si es importante diseñar el riego. Yo diría que es clave. El riego con manguera es un riego súper poco eficiente, se pierde mucha agua, es muy difícil regar bien con manguera, hay que ser realmente una suerte de relojero suizo. Un riego automático garantiza, si está bien diseñado, una distribución del agua relativamente uniforme y por lo tanto tiempos de riego que yo puedo calcular de tal forma de regar lo que realmente necesito y obviamente no meter la pata regando más de la cuenta. Así que Viviana Sangüesa, todo el rato, si podéis pagar un buen diseñador de riego, es de las platas que están bien invertidas, súper importante, pero no te olvides de pedirle a tu diseñador que te diga cuánta agua está entregando el sistema por metro cuadrado para que puedas calcular bien el tiempo de riego. ¿Ok? Veamos si hay más preguntas. Isabel Brinkman, qué gusto. Chuta, ya es como fan club, no te perdís ni una. En Chamicero se puso piedra gruesa partida en vez de gravilla, sí, porque en Chamicero, en la foto que te mostré, Isabel, es un poco distinto, porque en el caso de Chicureo no ocupamos la piedra como mulch, ocupamos la piedra como decoración y ocupamos la piedra para no llevarnos la piedra a botadero y además para generar hábitat. Es una técnica distinta que la de ocupar la gravilla como mulch para impedir la aparición de maleza. Probablemente si yo hubiera tenido que hacer este parque ahora, probablemente además de la piedra grande, habría ocupado piedra pequeña para evitar mantenerlo, porque obviamente cada día se hace más difícil y más caro mantener un jardín porque hay muchos problemas de mano de obra. ¿Ok? Acá la Estefanía se tiró una buena pregunta.
interesante saber cómo ir evolucionando un jardín doméstico más clásico hacia uno sustentable sin tener que entrar a picar y donde eventualmente los grupos de familias por riego no necesariamente están juntas. Y efectivamente la transformación de un jardín siempre va a necesitar un poco entrar a picar, de hecho, y de hecho es una cosa dolorosa, pero hoy día nuestros embajadores del agua respecto al Parque Bicentenario, respecto de que estaban muy preocupados porque observaban que algunos magnolios lo estaban pasando mal porque estábamos regando menos. Y efectivamente, en este cambio de paradigma y en este ajustarnos a la sequía, es probable que algunas de las plantas de tu jardín, Estefanía, no lo soporten y se sequen. Y es terrible, ¿cachai? Porque obviamente son plantas que además de que dan sombra, etcétera, yo tengo como un apego emocional. Son súper importantes mis plantas para mí porque son parte de mi vida, mi historia, etcétera. Pero el año pasado, cuando bajé el riego a la mitad, producto de que el año pasado fue realmente muy seco y que tenía que regar menos, y yo ya regaba poco, yo perdí un montón de plantas que amaba, pero no tengo otra opción, porque tengo que bajar mi consumo de agua. O sea, o nos adaptamos o finalmente nos van a cortar el agua. Y esto no es fantasía. En California, en Ciudad del Cabo, estoy pensando en algunas ciudades australianas que ya se me venía a la cabeza, las restricciones se pusieron tan duras que en California o en Australia, qué mala memoria, en Melbourne, por ejemplo, tú no puedes regar tu jardín con agua potable, no puedes, solo agua reciclada, porque si no te multan, porque no hay agua. Entonces hay que adaptarse a esta nueva realidad y eso significa que tal vez perdamos alguna de nuestras plantas y por eso es tan importante, dado que todavía tenemos agua, ir adaptándonos a toda velocidad e ir generando este paisajismo de menor consumo para que eventualmente llegado el momento de que nos baje mucho el consumo, realmente ya estar, o sea, no llegar nunca al racionamiento, que yo considero que es algo macabro. Realmente cuando uno le dice racionamiento a la alcaldesa, la verdad que se pone muy nerviosa porque realmente es algo bastante dramático. ¿Ok? Goteo o aspersión. Buena pregunta. No podría decirte que el goteo o la aspersión es uno necesariamente mejor que el otro. De hecho, cuando hay pros y contras. El goteo es más eficiente, pero es más difícil de mantener. La aspersión es más fácil, pero eventualmente puede tener más vandalismo si hay en espacio público. El goteo me permite diferenciar plantas que necesitan más agua. La aspersión no necesariamente. Yo te diría que mucho más que aspersión o goteo, yo te diría que es súper importante, Carla, aprender a regar y sacarse de la cabeza esa tontera de regar todos los días. O sea, yo te diría que ojalá regar pocas veces y darle golpes de agua más importantes, pero pocas veces. Te explico, por ejemplo, ¿qué hago yo en mi casa? Yo riego una vez por semana, los 8 litros por metro cuadrado o 12 litros por metro cuadrado de una. Prendo el riego, llego a los 12 litros, 8 litros, boom, corto. Y listo. Una vez a la semana. Necesito que el agua se vaya abajo. No quiero que se quede arriba porque ahí se evapora, se pierde, etcétera. La necesito abajo. ¿Ok? Las plantas tienen un montón de mecanismos alucinantes para la sequía. O sea, de hecho, la sequía es algo como que a nosotros nos está pegando ahora y nos estamos dando cuenta, pero en el mundo de las plantas la sequía es algo con lo que ellas aprendieron a lidiar hace rato. Acuérdense que las plantas terrestres tienen 470 millones de años de evolución. O sea, ese Solanum maritimum o esa Nolana llevan cientos de miles de años aprendiendo a ser eficientes y adaptarse a la sequía. Ellas ya aprendieron, nosotros somos los que tenemos que aprender. Y por eso es tan importante entender cuáles son las adaptaciones que tienen para ocupar las plantas que son adecuadas. ¿Ok? Por eso es tan importante entender. Así que, y dentro de esas cosas viene la frecuencia de riego. El riego diario, una estupidez. El riego una vez por semana, extraordinario. Obviamente requiere un proceso de cambio gradual para que tu jardín no sufra demasiado, pero a regar, ojalá menos veces, con esa totalidad de agua para reducir la evaporación. ¿Ok? Cristóbal, yo quería hacer Sí. un pequeño ¿Volviste? pausa. ¿Corregiste Es que- ya? Sí, ya corregí. Oye, es que están haciendo unas preguntas sobre el Parque Bicentenario que me gustaría Dale. contestar. Están preguntando si Teodoro Fernández estaba de acuerdo con el proyecto. Sí, de todas maneras, que Teo ha estado trabajando con nosotros desde el año pasado en hacer unos cambios y hemos conversado mucho sobre el problema hídrico. Y obviamente fue consultado sobre estos jardines educativos y muy de acuerdo él también con poder mostrar especies y poder educar a nuestros vecinos y a los niños también. Entonces, es para que se queden tranquilos que sí, Teo está
muy consciente de todo lo que estamos haciendo y él es parte también de los cambios que estamos haciendo. Y lo otro es que también preguntaban por los letreros en el jardín educativo, porque obviamente un jardín educativo tiene lo que queremos justamente educar, y estamos trabajando ahora para poner cartel en todas las especies para que puedan ir a verlas después cómo florecen, para que sepan cuáles son, van a estar con nombre científico y común, y también va a haber un letrero explicativo sobre la importancia que tienen estos jardines en temas de educación. Además, hoy día con Cristóbal estuvimos educando, haciendo unas clases ahí a los anfitriones del parque para que ellos también conozcan lo que se está haciendo y puedan también ir educando a nuestros vecinos y a los niños. Eso. Hay un montón de cosas alucinantes que está haciendo Vitacura. Uy. Eso quería interrumpir, Cristóbal, voy a seguir con las preguntas. Oye, no, lo encuentro buenísimo. Efectivamente, acuérdense que los buenos profesionales tenemos siempre que evolucionar. Entonces me encantó la pregunta que hicieron. Yo creo que Teo, Juan, la Jimena, yo, la Tere, todos nos estamos enfrentando a este tema de la sequía y estamos todos evolucionando, ¿cachai? Así que obviamente yo creo que estamos todos ahí moviéndonos rápido porque de verdad el tema del agua es un temazo. Oye, ¿qué otras preguntas? Estoy viendo... Mi pozo está seco en Peñaflor. Te juro que leo eso y me da dolor de guata, bon. Qué espanto, bon, el tema de la sequía. Preguntan, Cristóbal, ¿cómo se calculan los litros por minuto? Es decir, 8 litros por metro cuadrado equivale a ¿cuántos minutos de riego? Es que eso lo respondí, pero es súper importante comprarse un pluviómetro, porque acuérdense, está la Silvia Letelier o Miguel Fernández o la Paula Argús que estaba por ahí manejando. Paula trata de no chocar contra un poste. Tenemos que cachar que en el fondo todos tenemos situaciones distintas de jardines y por lo tanto, al momento de regar, tal vez la señora Silvia tiene por metro cuadrado 10 litros, don Miguel tiene 2, la Paula tiene 50 y la Marcela Melo tiene, no sé, 8 litros por metro cuadrado. Para eso tienen que comprarse un pluviómetro, es súper barato. Hay una tienda que se llama Beto, que como el Beto Cuevas, pero con B corta, que vende unos pluviómetros atómicos. Después me van a retar por esa publicidad, pero mala suerte. Compran un pluviómetro que está ahí, lo ponen en su jardín, prenden el riego, riegan, por ejemplo, 20 minutos, van a ver su pluviómetro y el número de milímetros que marca el pluviómetro es la cantidad de litros por metro cuadrado que regaron. No puede ser más fácil, es papa. Y les dice a alguien que no es especialmente el rey de la matemática, así que de verdad es papa. Pero todas las situaciones, Daniela, son distintas. Tu jardín es distinto al mío y al de cada uno acá de los vecinos y asistentes de la charla. Así que cómprense el pluviómetro, es una inversión extraordinaria. Oye, Cristóbal, me voy a adelantar aquí, pero estaba pensando que podemos hacer un curso en vivo en el Parque Bicentenario, en los jardines educativos. ¿Qué te parece, Cristóbal? Eso ya lo anuncié, de hecho, eso es parte de lo que ya hablamos, así que te quité la primicia. Para me era retar por abrir la boca antes de tiempo, pero la idea efectivamente es eso. Obviamente que estas cosas virtuales son súper entretenidas, etcétera, pero hay un montón de cosas que obviamente sería bueno que viéramos en terreno. Hoy día estuvimos con nuestros embajadores del agua, es la primera etapa, pero la idea es que armemos algunos pequeños talleres en el parque para que lo recorramos, conozcamos las plantas y les enseñemos con las manos en la tierra. Les van a quedar las uñas negras como a mí, que hoy día pasó una vergüenza más o menos, pero para que aprendamos todos en el fondo con las manos en la tierra cómo se hace del paisajismo sostenible, los sustratos, etcétera. Así que nada, pues eso ya está en tus manos, jefa Daniela. Tú me decís UPA y tú sabés chalupa. Ahí estoy. Eso, vamos a coordinar la fecha y la vamos a estar posteando para que todos sepan y nos puedan visitar en el Parque Bicentenario. Vamos a poner cupos para que sepan, para que se inscriban rápidamente. Y lo otro que están preguntando son sobre cursos de huerto y jardín. Agradezco mucho esa pregunta porque vamos a estar organizando algunas charlas también sobre ese tema que es súper importante. Oye, hay una pregunta que está buena, que no me la aguanto para responderla, que la hace la Marcela Melo. ¿En qué hora de riego? Y eso es re importante porque muchas veces uno tiene como la fantasía que regar de noche, pero sabes que no es tan así, de hecho, Marcela. Muchas de las plantas, cuando mejor absorben el agua, ¿cachai? Es como a primera hora de la mañana, primera cosa. Y lo otro que yo le digo siempre a mis clientes, que pasa muchas veces que cuando uno tiene filtraciones o roturas, cuando tú regáis de noche, nadie las ve. Entonces de repente me pasa que te llama un cliente y te dice, oye, me llegó una cuenta de 150.000 pesos de agua. ¿Cómo puede ser si yo gastaba 30? Y probáis el riego y claro, había una filtración, pero como regaba de noche, nunca lo vio.
Entonces yo, como riego una vez por semana, yo normalmente riego en mi casa, yo tengo goteo, en horario donde me doy cuenta de que hay una filtración. En el caso puntual del goteo, la pérdida por evaporación es súper baja, ¿cachai? Pero en el caso de la aspersión es un poco distinto, pero yo les diría, traten de regar temprano, pero a una hora donde ustedes puedan darse cuenta si tienen alguna pérdida, porque eso sí que puede ser ineficiente. Una filtración puede ser una cantidad de litros de agua. Espero que no le haya pasado a nadie, pero yo sé de clientes que reciben cuentas horrorosas, ¿cachai? Producto de una rotura que nunca se dieron cuenta, ¿ok? Así que ojo con eso. Mucho ojo con las filtraciones. Dani, ¿quieres agregar algo más? No, quería darte las gracias por haber hecho este curso. Vamos a estar craneando cosas nuevas, interesantes para seguir haciendo clases. Y vamos a estar posteando este curso en terreno. ¿ya? Oye, Para que ¿puedo hacer un último comentario, Dani? Sí. Porque la Estefanía, a propósito, no sé si tú estás en una pregunta, que es que en este cambio heavy del tema hídrico es muy probable, ¿cachai? Que algunos de los árboles que amamos, ¿cachai? Que plantamos, no tengamos agua para regarlo. Y me dice, que heavy, un araquiri, pero se entiende. Y efectivamente, sepan que cada árbol que perdemos es un dolor para nosotros, los de Vitacura Sustentable, porque es macabro. Así de repente es cuando uno se da cuenta, no sé si han visto que hay un montón de tuliperos que están, pero realmente en la última, y un montón de plantas que tienen requerimientos de agua que están realmente muy complicados. Uno podría seguir regándolos y hacerse el tonto. El tema es que de verdad hay problemas de agua. Entonces, lo que estamos haciendo con el equipo de la SECPLA, con el equipo de Vitacura y con el equipo y con la alcaldesa, ¿cachai? Porque es un tema que nos tiene que estar como bien encima, es que estamos pensando y construyendo el arbolado de los próximos 100 años. Para que en el fondo, en la medida que se nos van echando a perder algunos árboles por falta de agua, ya estamos pensando en cómo plantamos lo antes posible para que ocurra una transición que lo posible sea lo menos traumática posible. Porque obviamente este cambio es heavy, es difícil, pero es verdad que estamos haciendo un gran esfuerzo para que sea lo menos traumático posible. ¿No es cierto, jefa Bueno, Daniela? Bicentenario, no, quería decir que el Parque Bicentenario ya plantamos más de 500 árboles, todos muy adaptados a las condiciones climáticas que tenemos hoy día y que esperamos en los próximos años. Así que también lo pueden visitar. Alguien está ahí con la... Pero ahí lo estoy tratando de hacer. Alguien que está viendo una teleserie como venezolana. Sí. Pero justamente lo que Cristóbal habla de los árboles, que estamos ya plantando árboles que están adaptados. Así que está difícil. No logro apagarlo, Daniela, porque no estoy de. ver claramente que está pegado. Ahí, Jimena, ahí parece que ahí lo sí. apagó. Ya. También nos están diciendo si son árboles nativos, si hay mucho algarrobo, pueden ir a visitarlo, hay espinos, tenemos huinganes, así que pasen a visitarlo. Igual, a lo mejor de la visita que hagamos con Cristóbal lo podemos también ir a ver. Tema importante, y también un montón de árboles exóticos que son extraordinarios, de zonas del mundo También tenemos algunos, fuertes, sí. que son un tremendo aporte. Así que lo más importante, libertad. No hay que encasillarse con nada. Libertad, lo que funcione mejor y que sea más provechoso para todos y que no dañe el medio ambiente es la mejor solución. Y esa puede ser nativa o exótica desde mi punto de vista. Así que ahí hay que estar ahí atento. Libertad. Bueno, muchas gracias de nuevo, Cristóbal, por estar aquí y muchas gracias a todos los que se pudieron conectar y esperamos verlos y que visiten nuestra página Vitacura Sustentable porque estamos subiendo mucha información ahí. Tenemos un manual de especies que tiene más de 100 especies recomendadas para esta zona y además mezclas de especies, así que también para que lo puedan ver. Y vayan a ver nuestro jardín sustentable, nuestro jardín educativo al Bicentenario y por favor ayúdennos a cuidarlo. Cuando vean a alguien que hace algo incorrecto, por favor pónganse firmes, porque entre todos lo financiamos, porque todos pagamos impuestos y entre todos, como se llama, lo cuidamos y entre todos lo disfrutamos. Así que por favor los necesitamos, ¿ok? Para que nos den una manito con eso. Chao, que estén bien. Que tengan una buena tarde. Gracias por asistir.